Buenos días. ¿Cómo estamos? Qué bueno. Me da gusto verlos, hermanos. Les puedo confesar que cuando iniciábamos la reunión, yo le comentaba a Saúl y a Exaín hace un momento, y le decía, oye, hay muchas sillas. En verdad estaba preocupado y me decían ellos, qué bueno, tenemos muchas sillas, quiere decir que tenemos espacio. Y sí, gracias a Dios, qué bueno, porque varios de ustedes dispusieron el tiempo para poder llegar. Digo, no estamos todos los que nos gustaría que estuvieran, pero digo, estamos varios. Y qué bueno, en verdad los felicito porque dispusieron el tiempo para poder venir, para poder aprender más de la palabra. Y siempre es un gusto, hermanos, el poder reunirnos, el poder compartir tiempos unos con otros. Y en verdad los felicito. Y le doy gracias a Dios porque Él puso en el corazón de ustedes el venir esta mañana y aprender más de Él. Amén. Vamos a orar para iniciar, para que se les quite también el nerviosismo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que tú has traído con bien, Señor. Muchas gracias, Señor, porque ciertamente tú eres el que pone en nosotros el deseo de congregarnos, de poder estar con los redimidos, Señor. Te damos gracias, Padre, por los tiempos en que tú nos permites adorarte, en que tú nos permites elevar alabanzas hacia ti, Señor. Y ahora deseamos, Padre, que tu palabra sea la que abunde en nuestros corazones, que entre profundamente, Señor, y que nos demande actuar. Gracias, Señor, por la vida de nuestros pastores. Rogamos que tú les bendigas donde quiera que ellos se encuentren, Señor. Padre, que tú seas con ellos. Y rogamos, Padre, que tu palabra en este lugar siga dando sus frutos, Dios. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Me estoy acomodando todavía por acá. Denme 2 minutos. ¿Ya estamos listos allá atrás? Perfecto. Y continuamos con la serie Ser como Jesús. Ya estamos con la enseñanza número 23 exposiciones sobre esta misma serie. ¿Hemos aprendido algo? 1, 2 aprendieron, qué bueno, digo, ya es bueno. Ya aparte del que expone, ya que 2 más estén aprendiendo, eso es muy bueno. Y el tema para el título de esta mañana, para los que gusten anotarlo, es guardar tu corazón. Guardar tu corazón. Les repito, es el tema número 23 de la serie Ser como Jesús. Y miren, es importante que nosotros sepamos, porque escuchamos mucho acerca del corazón, acerca del guardarlo, porque en Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y estamos muy acostumbrados a escuchar la palabra corazón. La utilizamos de una manera regular, de una manera muy habitual, que a veces llegamos a dejar un poquito de lado el significado real de esta palabra, de qué es a lo que la Biblia se refiere con respecto a corazón. Hace un rato cantábamos, ¿no? Aceptaré tu voluntad y todo lo que estorbe quitaré. Y nos dirigía el hermano Uciel, ¿no? Diciendo, cántelo con el corazón, dígalo con el corazón. Y decimos, ¿no? Que tu palabra entre profundamente en cada corazón. Pero ciertamente la Escritura no se refiere nada más a ese órgano biológico que está bombeando sangre y que está lleno ahí de ventrículos y células y quién sabe cuánta cosa. Y solamente los expertos saben exactamente cómo es su funcionamiento. Pero la Escritura no nada más se refiere a eso.
es algo mucho más profundo de eso. No es nada más el decir ese órgano que te está bombeando sangre y que te mantiene vivo y que mantiene las células empujándose unas con otras. No, es más todavía que eso. Y a veces cuando nosotros volteamos a nuestro alrededor, vemos el comportamiento del ser humano, de la gente alrededor nuestro. Aquellos hombres y mujeres que no han conocido del Señor, que no saben, no tienen una esperanza, tienen un Dios o un ídolo hecho a la medida de ellos, que no les demanda absolutamente nada. Y los vemos cómo se comportan. Y los vemos, repito, que su misma forma de pensar o su misma forma de sentir es lo que los hace para ellos una ley en su propia vida. ¿Sí? Y a veces nos llegamos a escandalizar, y no a veces, la gran mayoría de las ocasiones, cuando escuchamos noticias acerca de que un niño ya se le ocurrió o a un joven llevar una arma y empezar a balear a sus compañeros en escuelas, en centros comerciales, y nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a ese punto? Pero nunca antes, o la gente que estaba alrededor de ese hombre o de ese joven, se le ocurrió pensar qué era lo que estaba observando este joven o este niño, qué era lo que se estaba alimentando su mente, su corazón, que lo llevó a actuar de esa manera. En la actualidad tenemos muchos videojuegos, y no nada más los videojuegos, hay otras cosas que están al acceso de un botón, al acceso de un pulgar, de un índice en la mano de los niños, que a veces no nos damos cuenta de lo que están alimentando ellos, su ser interior. Hasta que ya vemos que ya tronó por allá la bomba o que vemos que ya rebosó completamente el vaso y ya están haciendo toda una regazón, ¿cierto? Pero mientras, algo tuvo que estar depositando ese hombre, esa mujer, ese joven para sí mismo, para que lo llevara a actuar de esa manera. ¿Sí? Y nosotros nos preguntamos entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que lo llevó a actuar? Y ahora una pregunta más importante, ¿qué es entonces el corazón? ¿Qué es eso a lo que la Biblia se refiere? Y miren, si vemos algunas, lo que la Biblia nos enseña con respecto al corazón, en el hombre natural, dice de la siguiente manera: la vida de una persona no es más que el reflejo de su corazón. El corazón determina las decisiones y la conducta. Acompáñenme por favor a Marcos 7, 21 al 23. Y es importante que nosotros tengamos toda esta información para poder comprender y saber qué es lo que la Escritura nos dice con respecto al corazón y qué es lo que nos dice con respecto a nosotros, qué es lo que tenemos que hacer. En Marcos 7, 21 al 23 dice de la siguiente manera: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y han escuchado mucho esa frase de: no, tú sigue tu corazón, tú haz lo que tu corazón te dicta. Esto es lo que está dictando el corazón. ¿Creen que sea algo muy sabio decir: no, tú sigue tu corazón? En un estado natural, en el hombre natural, en el hombre pecaminoso, en el hombre que no ha sido regenerado, que no conoce al Señor, este es el estado natural del corazón. Y vemos allá afuera el mundo plagado de todo eso, que dice: no, tú hazle caso a tu corazón, tú échale ganas, va a salir bien todo. Y nos encontramos y nos damos de topes en la pared. Esto es nuestro corazón, antes de conocer al Señor. En un estado natural, ese es el corazón. Y miren, todo lo que hacemos y todo lo que decimos proviene de lo que hay en nuestro corazón.
En Lucas 6:45, por favor acompáñenme. Unas páginas adelante, Lucas 6. ¿Ya estamos ahí? Lucas 6:45, es importante que tengamos esta información. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Pero me gustaría que nos fuéramos unas letras antes, que dice, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Es decir, el hombre malo va a atesorar, va a apreciar las cosas malas en su corazón. Y si han escuchado o si han visto cómo aquellos hombres malos, perversos, dan sus ínfulas de grandeza cuando hacen sus cosas malas a las que están acostumbrados a hacer. Se sienten orgullosos de que hacen cosas malas. Van y ya golpearon a 2, 3 y no les pasó absolutamente nada a ellos y se ponen así como, yo soy aquí el mandamás. Sí, hermano, pero mira lo que hiciste. O sea, ¿eso en verdad te está causando un orgullo? ¿Eso es lo que estás atesorando en tu corazón? Pero esa es la naturaleza. Entonces la pregunta aquí importante es, ¿qué es lo que estamos atesorando nosotros en nuestro corazón? ¿Qué es lo que tenemos como valioso, como bueno, como apreciado? Dice, el hombre bueno del buen tesoro, de lo que está atesorando en su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Y de todo eso, pues de esto es de lo que hablamos. De la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros en nuestras conversaciones, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de dirigirnos, estamos mostrando qué es lo que está en nuestro corazón. Cuando una persona dice una grosería, una mala palabra, que dice, ¡ay! Se me salió. ¿En dónde estaba entonces? Adentro, ¿no? Así de fácil. ¡Ay! Se me salió. Sí, pues estaba allá adentro, por eso te salió. No hay mayor sabiduría en eso. Ahora, estos pasajes nos enseñan acerca de que la conducta no es el asunto básico. Ahí es en donde sale todo lo que está en el corazón. Pero el asunto básico, el punto donde debemos irnos, donde debemos centrarnos, es en el corazón. ¿Sí? Si nosotros tenemos una fuga de agua en casa, y la fuga de agua, no sé, se le ocurrió salir ahí en la banqueta. ¿Llegamos y parchamos ahí la banqueta? No. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a buscar en dónde está la fuga de agua. No le echamos cemento a la banqueta para que se acabe el problema. Tenemos que empezar a rascar, tenemos que empezar a buscar, tenemos que empezar a ver, tenemos que profundizarnos, empezar a meternos cuál es el problema original. De nada nos va a servir que le pongamos cemento nada más o que le pongamos silicona ahí. De nada va a servir. Al contrario, no, ni siquiera va a funcionar, no se va a pegar nada ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En algunas ocasiones vamos a tener que generar un daño. Y a veces no nos gusta que nos confronten y que nos digan que algo está mal. Sin embargo, se tiene que hacer. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Rompemos lo que tengamos que romper, escarbamos lo que tengamos que escarbar y poder encontrar el problema, arreglarlo desde origen y ahora sí, volver a tapar y volver a echar todo lo que se le tenga que poner, ¿cierto? Entonces la conducta no es el problema esencial. La conducta está reflejando algo que está en el corazón, un problema en el corazón, y eso es lo que tenemos que arreglar. Y nosotros muchas veces no vamos a poder hacerlo. Tenemos que ponerlos en las manos del Señor. Y va de esta manera en cuestión del corazón a lo que se refiere un
un diccionario. Miren, en la palabra corazón puede referirse a la persona o puede referirse a su personalidad. Y aquí hay varios ejemplos de esto. Cuando habla acerca de Abraham, en Génesis 17:17, dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió diciendo en su corazón. O sea, se postró sobre su rostro y se rió diciendo en su corazón. Está hablando acerca de su personalidad. Pero también puede connotar la fuente de deseo, inclinación o voluntad. En Éxodo 7:14 dice: el corazón de Faraón es terco, refiriéndose a la personalidad, refiriéndose a la persona del Faraón. Pero también se tiene como el centro de las emociones. En Deuteronomio 6:5 dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con todas tus emociones, con todo tu ser, con toda tu alma. Eso está en Deuteronomio 6:5. Pero también se tiene como el centro del conocimiento y de la sabiduría y como un sinónimo de mente. ¿Recuerdan la oración de Salomón? Dice así: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y esto está en Primera de Reyes 3:9. Y otra más es que se usa como el centro de la conciencia y del carácter moral. En Job 27:6 dice: no me reprochará mi corazón en todos mis días, es decir, mi conciencia no me reprochará, o reclamar, ¿no? O atacar. Pero también es la fuente de las acciones del ser humano. David anduvo con rectitud de corazón, y eso está en Primero de Reyes 3:6. Puede referirse al centro de la rebelión y del orgullo. Tiro, dice la palabra, es como todo ser humano, por cuanto tu corazón se enalteció y porque a pesar de ser un hombre y no Dios, dijiste: yo soy un Dios. Y eso está en Ezequiel 28:2. Podemos ver qué es lo que la Biblia habla con respecto al corazón. Repito, no es nada más el órgano que está bombeando sangre, sino todo tu ser, todos tus pensamientos, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes en el interior? Tus emociones. De todo eso se está refiriendo la Escritura. Por la condición de su corazón, la única esperanza del ser humano en su estado natural está en la promesa de Dios: os daré un corazón nuevo y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso es lo que dice en Ezequiel 36:26. Por eso el pecador ora: crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el corazón simboliza todo el interior del ser humano, su propia persona. Como tal es la fuente de todo lo que hace. Todos sus pensamientos, deseos, palabras y acciones fluyen de lo más profundo de su ser. De ahí la necesidad de enseñar de qué forma nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, debemos cuidar nuestro corazón. No es nada más el cocinar bien, el tener bajo los triglicéridos, bajo el colesterol, que todo eso es bueno, claro que sí, pero no vamos a tener un buen corazón porque cocinamos con capullo, ¿sí? Vamos a tener un buen corazón porque estamos cuidando de lo que nos estamos alimentando en nuestra forma espiritual. De ahí es de donde nos tenemos que cuidar. A eso es a lo que se refiere la Escritura con corazón. Es importante que sepamos nosotros. Les voy a leer una ilustración que ya la he usado anteriormente. Y dice de la siguiente manera. Dice: un día un hombre vendió la mejor casa en toda la aldea. Sin embargo, mientras se finalizaba la venta, él declaró que él no podía vender uno de los clavos de una pared de su casa. Ese clavo debía ser eternamente suyo. Después de una semana, el dueño anterior de la casa regresó para colgar su abrigo en el clavo. Los nuevos dueños estaban confundidos, pero decidieron que ya que el clavo era suyo y el abrigo era suyo, pues no había nada que ellos pudieran hacer. Al final de cuentas, ese fue el acuerdo de la venta.
Sin embargo, en la segunda semana, el dueño anterior regresó nuevamente. Esta vez tomó el abrigo y lo descolgó del clavo, pero lo reemplazó por un pedazo de carne cruda. Nuevamente, los nuevos dueños dedujeron que ya que tanto el abrigo como la carne pertenecían al dueño, ellos no podían hacer nada. El olor de la casa empeoró más y más mientras los días pasaban. Finalmente, el dueño anterior de la casa regresó nuevamente para reclamar su pedazo de carne, el cual ya estaba rancio, ya se estaba echando a perder. Esta vez, con un gesto astuto y un brillo en sus ojos, el hombre dejó una larga serpiente muerta en el clavo. Escandalizados, los nuevos dueños se mudaron a otro lugar y pronto el dueño anterior regresó a la casa. Está buena la ilustración, ¿no? Esto nos puede ayudar un poco, hermanos, a tratar de cuidar nuestro corazón y de desechar absolutamente todo lo que el enemigo pueda llegar a colgar ahí. La casa simboliza nuestro corazón. La casa simboliza nuestro ser. Y ese pequeño clavo son aquellos pequeños pecados o aquellas raíces de amargura que nos llegamos a hacer y permitimos que el enemigo pueda llegar y colgar un pedazo de carne o incluso una serpiente, lo que más daño pueda hacer. ¿Sí? Y debemos tener mucho cuidado. Por eso es importante que nosotros sepamos, qué es lo que la Biblia enseña con respecto al corazón y qué es lo que la Biblia enseña con respecto a cómo debemos de cuidarnos. ¿Ustedes creen que sea importante cuidar nuestro corazón? Sí, ¿verdad? Los cristianos, hermanos, no debemos permitir que el pecado gobierne en nuestros cuerpos. Vamos a Romanos 6:12, por favor. Y dice de la siguiente manera, ¿ya lo tenemos? Romanos 6:12. Dice, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Por lo tanto, es decir, ya todo lo que se trató en los versículos anteriores con respecto a la muerte del Señor Jesús y que nosotros fuimos crucificados con Él y que ya no debemos de ser esclavos del pecado y que ya hemos muerto ante todo eso. Entonces ahora el apóstol nos enseña, por tanto, o sea, por todo lo anterior, que ya no reine el pecado en ustedes, que ya no reine en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcan sus lujurias. No hagas caso a eso. No hagas caso. No debemos permitir que un pequeño clavo permanezca en nuestros corazones. Tenemos que entregar absolutamente todo al Señor, hermanos. Y a veces no queremos hacerlo por orgullo, no queremos hacerlo porque ¿qué van a decir de mí? Que digan lo que quieran. Al final de cuentas, vamos nosotros a entregar cuentas delante del Señor. Y decía una vez un teólogo, yo prefiero el juicio terrenal de los hombres al juicio eterno con el Padre. Y debemos tener mucho cuidado. Y a veces, hermanos, pueden ser tan sutiles esos clavitos. Pueden ser bien sutiles. Un poquito de queja, un poquito de envidia, unos pensamientos injustos, jactancia. Me gusta mucho cómo el hermano Carlos Olivares, él da ciertas conferencias, enseñanzas en el seminario y menciona algo muy importante que a mí se me quedó grabado. Se los voy a decir en mi versión, es la versión José Luis habla hoy. Dice, cada vez que te pares al frente y enseñes algo, estés exponiendo sobre un tema, dice, está bien sentir nervios,
Porque no estamos tratando cualquier cosa. ¿Están de acuerdo conmigo, verdad? No estamos tratando cualquier cosa, estamos tratando de la palabra. Dice, y está bien que sientas nerviosismo, pero te tienes que dejar un tanto por ciento de nerviosismo. Está bien que tengas un poco de nerviosismo. Y le preguntaban ahí los hermanos, ¿no? ¿Pero por qué? Dice, para que no se te suba el maciosare. ¿Sí saben quién es el maciosare? ¿No? El extraño enemigo. ¿No han escuchado el himno nacional? Un extraño enemigo, el maciosare. Entonces es importante, hermanos, que cuando estemos haciendo algo, siempre estemos reconociendo que no es por nosotros, ni es para nosotros. Todas las buenas acciones el Señor ya las ha preparado de antemano para que nosotros abundemos en ellas. Yo sé que no soy el mejor maestro, ni soy el mejor predicador. Hago mi mejor esfuerzo y lo hago por ustedes y lo hago pidiendo al Señor que sea lo que Él quiere que ustedes aprendan. Que yo nada más sea el monito el que me pare aquí, pero que al final de cuentas sea el Señor el que los confronte. Mi responsabilidad es prepararme para poder exponer lo mejor posible. Pero al final de cuentas, las respuestas que ustedes den, esas ya depende de cada uno. Pero sí es importante que cada vez que nos pongamos acá al frente o en lo que sea que estemos haciendo, reconozcamos que no es por nosotros mismos. Y eso aplica en cada una de las áreas de nuestra vida, hermanos. Por eso les digo que a veces son tan sutiles esos clavitos que nos creemos el mero petatero y que nada más nuestros chicharrones truenan. Pero no es cierto, hermanos. Y poco a poco tenemos que ir nosotros trabajando en eso, en reconocer qué es lo que necesitamos limpiarnos cada día, porque es una lucha constante, es una lucha de todos los días, todos los días. Y miren, como comentaba hace un momento, no se trata de conducta, no se trata de lo externo. En los tiempos del Señor Jesús estaban los fariseos y otros más que enseñaban acerca de obras, de buenas acciones que tenían que llevar a cabo para que pudieran ser limpios delante de Dios. Esto está muy errado, pero hasta la fecha se sigue enseñando. Podemos ver muchas sectas que enseñan con respecto a la conducta, que enseñan con respecto a ser buenos hombres y mujeres moralistas. Y está bien, o sea, yo no digo que esté mal, pero que no estemos basando eso para poder nosotros tratar de obtener un favor delante de Dios, porque no es eso lo que enseña la Escritura. Hablábamos con respecto a aquellos que llegan y tocan las puertas, que ahora desde la pandemia ya no lo han hecho. Pero mencionábamos eso, ¿no? Que son muy buenos ciudadanos, se comportan muy bien, mucho mejor que muchos creyentes, diría yo. No que todos, pero sí que muchos. Y digo, qué bueno, la verdad está bien. Lástima, porque el Señor no les va a pedir que sean buenos moralistas, sino que está en su corazón. Y recordemos, hermanos, también cuando nos los encontremos, recordemos que son pecadores y que la misma misericordia que aplicó para nosotros también aplica para ellos. Y que por mucho conocimiento que tengan, según ellos, de acuerdo a lo que dice la Escritura, no han entendido. Y debemos tratarlos con misericordia también. ¿Sí? Ok. En Marcos 7, 20, el Señor Jesús hablando y aclarando lo que les acabo de comentar con respecto a lo de las conductas. En Marcos 7, 20 al 21, ¿ya están ahí? Marcos 7, 20, 21, dice, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Sí? No que si el ritual de lavarse las manos, bueno, que es importante lavarse las manos antes de comer, ¿cierto? Pero no llevarlo como un ritual, que solamente así va a haber
sentido de purificación y cosas así por el estilo, no, para nada. Pero no es esto lo que contamina al hombre, sino lo que está dentro del corazón del hombre. Eso es lo que contamina. Y ya sabemos qué es el corazón en su estado natural, ¿cierto? Eso ya lo vimos. Por eso la enseñanza y por eso la enseñanza y la indicación de Proverbios 4:23, con toda diligencia, con mucho cuidado, con toda diligencia, guarda tu corazón. Guarda todo tu ser interior, porque de él brotan los manantiales de la vida. O sea, con toda diligencia, con mucho cuidado, escárbale bien, encuentra el problema, provoca un daño si lo tienes que provocar, pero arréglalo, encuentra la raíz del problema. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos guardar nuestro corazón. El corazón es la fuente de nuestros deseos, emociones, actitudes, motivos, pensamientos. Y les repito, cuando la Biblia usa la palabra corazón, se está refiriendo a los deseos, a las emociones, los motivos, las actitudes, incluso a los pensamientos de una persona. Y hay muchos deseos o muchos motivos pecaminosos contra los cuales tenemos que guardarnos. Cada uno sabe lo que tiene, hermanos. Cada uno sabe. No nos vamos a engañar como aquellas mamás que les dan la queja. No, mi angelito es incapaz de hacer eso. Hermanos, cada uno sabemos cómo son nuestros hijos. Cada uno sabemos. Y que a veces nos dan la queja, y era lo que platicábamos en la semana con una de mis hijas. No, que le fueron y le dieron la queja a la mamá. Ya tenía 2 horas el chamaco por allá afuera y fueron y le dijeron, oiga, señor, es que tiene 2 horas su hijo allá afuera. No, ¿está dormido? Está allá afuera, señora, su hijo. No, está dormido. A ver, tráigamelo pues. ¿Y cuál? Pues allá andaba afuera, ya lo traían los oficiales. Entonces, la mayoría de las veces sucede eso. Pero es querer engañarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros sabemos con qué tenemos mayor debilidad. Cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestro talón de Aquiles. No es bueno engañarnos a nosotros mismos o querer engañarnos a nosotros mismos, diciendo, no, yo soy fuerte y yo me la aviento ahorita, yo me encargo. No, no vas a poder. Déjalo en las manos del Señor o no te expongas a eso. Quítate de ahí, no te expongas. Cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades. Y todos los días es una lucha. Y fíjense, si ya sabemos con lo que estamos batallando y vamos y nos ponemos en donde sabemos que no debemos estar, la lucha se vuelve peor, ¿no? O bueno, ya a lo mejor ni va a haber lucha, ya nos declaramos derrotados. Pero debemos ser parte de eso, hermanos. Debemos ser disciplinados, debemos ser cuidadosos, debemos de ser diligentes en lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que participamos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Tenemos que disciplinarnos, hermanos. Es algo constante. ¿Ustedes creen que si ya un día estuvimos bien, al día siguiente vamos a estar bien? No, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo, ¿qué les parece? Vámonos a Mateo, por favor. Vámonos a Mateo. Al cabo tengo bastante tiempo, hermanos, ¿eh? Me dijeron que eran 2 horas. Mateo 16, 13 al 19. Un ejemplo muy claro, un ejemplo de un hombre muy conocido por la gran mayoría de nosotros, el apóstol Pedro. Vamos a leer de los versículos del 13 al 19, del 13 al 17.
Mateo 16, 13 al 17, y dice de la siguiente manera: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, refiriéndose a él mismo. Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo a todos, Él les dijo: ¿y vosotros? O sea, ustedes que han estado conmigo, ¿quién decís que soy yo? Entonces, respondiendo Simón Pedro, el hermano que siempre quiere levantar la mano para todo, entonces respondiendo Simón Pedro, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, tú eres el prometido, tú eres el que va a morir por nosotros. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres, Simón, descendiente de un hombre, y lo que acabas de decir no te lo reveló ni carne ni sangre, sino fue del Espíritu. Él estaba haciendo caso a lo que el Espíritu estaba indicándole en ese momento, y respondió, ¿cierto? Y así somos nosotros. Obedecemos. Dios nos ha habilitado para obedecer. Dios nos ha habilitado, ha puesto su Espíritu Santo en nosotros y nos ha cambiado nuestro corazón por el que teníamos, un corazón de piedra insensible. Dice la Escritura que nos ha cambiado el corazón y nos ha dado un corazón sensible a su voz, un corazón sensible a su voluntad. Y en este momento Pedro estaba haciendo caso a la indicación del Espíritu y lo está reconociendo el Señor Jesús y le está diciendo: bien, eres bienaventurado. Eso que tú sabes te lo reveló el Espíritu, te lo reveló mi Padre. Qué bueno. Descansa, Pedro, tú ya no necesitas hacer más. ¿Eso fue lo que le dijo? No, ¿verdad? Bueno, ahora, en la Nueva Traducción Viviente, unos versículos más abajito, se los voy a leer, a partir del versículo 21, y dice de la siguiente manera, en la versión Nueva Traducción Viviente: a partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. O sea, como que quiso regañar al Señor, como que le quiso ahí poner un estate quieto al Señor. Dice, y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Y en exclamación dice: Dios nos libre, Señor. O sea, ¿cómo se te ocurre decir esas cosas, Señor? No lo hagas. Dios nos libre de eso. Dijo: eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Y nada más para hacer una aclaración, no quiere decir que Satanás estaba en Pedro, sino que Pedro lo que estaba expresando iba en contra de lo que Dios establece. Era un anticristo, ¿sí? Era un pensamiento anticristo. Por eso le habla de esa manera el Señor. No era que Satanás estuviera en él. Es nada más para que tengamos la información correcta. Pero era porque lo que él estaba diciendo se oponía a la voluntad del Señor. Ahora vemos un Pedro totalmente diferente, haciendo caso de la carne, no escuchando lo que el maestro estaba diciendo. Imagínense si el Señor no hubiera muerto por nosotros, ¿en dónde estuviéramos? Que le hubiera hecho caso a Pedro, ¿se imaginan? ¿A cuántos nos hubiera dado jaque mate? Sin embargo, el Señor, en su infinita misericordia, en su infinito plan de amor, de justicia, de todo lo que ya conocemos, es que dio su vida por cada uno de nosotros. Y ahí lo podemos ver.
Pedro, seguidor de Cristo, compartiendo vida con Él, compartiendo tiempo con Él, estando de la mano con el Señor, viéndolo descansar, viéndolo dormir, viéndolo trabajar, viéndolo obrar de una manera milagrosa, impresionante, hermanos. Porque hay muchas cosas que no están escritas y que ellos lo vieron. Pero imagínense, Pedro, ahora nosotros, que digo, tenemos la Escritura y podemos conocer más al Señor entre más profundizamos y entre más conocemos y entre más le rascamos. Pero imagínense qué nos pudiera pasar a nosotros. No tenemos que descansar, no tenemos que confiarnos, tenemos que estar alertas, tenemos que estar atentos. Es una lucha constante, es una lucha de todos los días, desde la mañana hasta la noche y en los sueños también, hermanos, también ahí. Ahora, es importante comentar esto también. No quiero que se malinterprete esto en que la conducta, en que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No, estamos hablando acerca del corazón, en que lo tenemos que cuidar y que tenemos que poner atención. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Pero no es para ponerles una carga con respecto a, es que me tengo que ver bien y me tengo que esforzar. Claro que sí, nos tenemos que esforzar, pero tenemos que esforzarnos en ser diligentes, en ser cuidadosos. ¿De qué manera estamos cuidando nuestro corazón? ¿Qué es lo que estamos depositando en él? ¿Qué es lo que estamos atesorando? En eso es en lo que nos tenemos que preocupar. Y miren, es importante también que sepamos que no somos perfectos y que va a haber ocasiones en que fallemos y que va a haber ocasiones en que nuestro impulso carnal nos gane, en que si ya vemos que como casi no sucede, que luego se cae el niño y en lugar de llegar a levantarlo, llegamos y le damos otras nalgadas. Te dije que no te subieras, y hasta se lo recitamos, ¿no? Y a veces estamos actuando mal porque nos estamos preocupando por el niño. Pero ahí nos sale la carne, hermanos. En lugar de preocuparnos si el pequeño está bien, si no se lastimó, si no tiene algo más, llegamos y le damos otra más. Para que te acuerdes que la próxima vez no te tienes que subir ahí, hasta le damos ahí con sílabas y todo. Yo entiendo, porque nos pasa a todos. Porque a veces cuando ya derramamos la leche en el comedor y empezamos y nos sale ahí el ogro, la ogra, ¿no? Entre otras cosas. Y debemos tener cuidado con todo esto. No reaccionarlo luego, sino ver, o sea, o si reaccionamos, analizar el por qué. ¿Qué es lo que está adentro del corazón? Y cuando sea necesario, hermanos, porque no somos perfectos, y cuando sea necesario pedir perdón, porque también va a ser necesario. Y hacerlo en verdad, sintiéndolo, en verdad, pidiendo perdón y esperando que la otra persona nos perdone. Pero sobre todo, hermanos, ponernos también a cuentas con el Señor. Porque a veces cuando reaccionamos de esa manera no estamos mostrando que lo amamos y no estamos mostrando que amamos a nuestro prójimo. Que al final en todo eso se resume, ¿recuerdan? Amarás al Señor con todo tu corazón. ¿Y qué más? Como a ti mismo. Pero eso es de todos los días, La indicación que le da el apóstol Pablo a Timoteo, en la primera carta a Timoteo 4, 7 y 8, dice de la siguiente manera: disciplínate a ti mismo para la piedad. En otras versiones dice: ejercítate para la piedad. Disciplínate para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo,
pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. No está diciendo que el ejercicio corporal sea malo, pero está diciendo que poco aprovecha en comparación con ejercitarnos para la piedad, en comparación de ejercitarnos en cuidar nuestro corazón. ¿Sí? Uno es eterno, lo otro es temporal. No quiere decir que nada más no vamos a hacer nada, vamos a estar ahí de perezosos, no, porque la Biblia habla con respecto a eso, que miremos a la hormiga y dice que como las bisagras de una puerta, ¿no? Es el perezoso que nomás da vueltas en su cama, es lo que dice Proverbios. O sea que no lleva a ningún lado, ahí está nada más, sin hacer nada. Entonces debemos tener mucho cuidado al respecto, tenemos que ser diligentes, tenemos que disciplinarnos. ¿Ustedes creen que los grandes deportistas, y me refiero a grandes en relación a profesionales, que vemos en televisión y que están ahí haciendo todo lo que tienen que hacer, ¿ustedes creen que no practican? ¿Ustedes creen que se la pasan ya nada más 2, 3 horas a la semana y ya se preparan para el juego dentro de 2 o 3 meses? No, claro que no. O sea, es constante, es de todos los días, de todos los días, de todos los días. En la música, dicen los que saben, que con que practiquemos 30 minutos diarios, podemos alcanzar nuestros propósitos, nuestros objetivos, de poder dominar un instrumento. No es de la noche a la mañana, no es porque lo agarremos una vez sí, 2 veces no, 4 veces no, otra vez sí, ¿me explico? Sino constancia. Y cuando se está dando un concierto, de aquellos músicos privilegiados, podemos ver el resultado de horas y horas y horas continuas de entrenamiento, de práctica constante. Y muchos dicen, no, es que es prodigioso en la música. Bueno, a lo mejor sí, tiene la habilidad, pero y todo el tiempo que le estuvo invirtiendo para poder practicar cuenta bastante, cuenta muchísimo. Y en nuestra vida, hermanos, como creyentes, es importante. Y a veces nos vamos a presentar o nos vamos a dar a conocer con algunos hermanos y probablemente van a decir, oye, qué buen hermano. O sea, se ve que camina bien con el Señor. Pero no saben todo lo que el Señor estuvo tratando contigo anteriormente. Todo lo que el Señor tuvo que quitar primero de ti, todo lo que el Señor tuvo que hacer, todo lo que el Señor estuvo dándote de martillazos. Pero digo, si eso lo hacen, al final de cuentas, ¿a quién debemos de dar la gloria? A Dios. ¿Cierto? No es a nosotros mismos, es a Dios. Y de todo eso tenemos que cuidarnos, porque es muy fácil y es muy sencillo y es una línea bien delgada, hermanos, en recibir el agradecimiento para uno mismo. Y digo, no es malo también reconocer el esfuerzo de los hermanos, no es malo, no está mal, ¿sí? Está bien darle las gracias, porque es cómodo, ¿cierto? Cuando llegamos y ya están las sillas acomodaditas, están los baños limpios, está este lugar aquí limpio. Lo hubieran visto el sábado o el viernes, ¿cómo estaba? Si hubieran dado una vuelta, ¿cómo estaba? Después de como un mes, más o menos, que no se había hecho nada, imagínense. Ahorita, es más, si hubiera entrado un viento recio, así como estaba ese día, ahorita todos estuviéramos tosiendo. Pero es el esfuerzo de los hermanos y gracias, qué bueno porque han apartado ese tiempo para poder venir y servirnos unos a otros. No está mal reconocer el trabajo de los hermanos, pero sí es responsabilidad de los hermanos el también dar la gloria a Dios cuando recibe uno esos reconocimientos. Porque hasta en eso, hermanos, les digo que el orgullo es bien sutil y debemos tener cuidado. Entonces, debemos aprender con respecto a cómo cuidarnos, y cómo cuidar nuestro corazón y ayudar a los hermanos también.
Y debemos guardar nuestro corazón por sobre todas las cosas. Si deseamos crecer y ser como Jesús, hermanos, debemos guardar nuestro corazón en todas nuestras actitudes, en nuestros deseos, en nuestros pensamientos, sentimientos, motivos, en todo eso. Para que no permitamos ni siquiera los pecados que nos parecen pequeños o sutiles reinar en nuestro cuerpo. Para que no permitamos que lleguen y nos cuelguen ahí un pedazo de carne podrido. En el Salmo 119:11 dice: en mi corazón, en mi ser, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso es lo que tenemos que atesorar. Eso es lo que tenemos que guardar como valioso. Tenemos que utilizar la palabra, hermanos. Y a menudo reaccionamos a situaciones sin detenernos, lo que les comentaba hace un momento, sin detenernos y pensar acerca de nuestra respuesta. Y cada día, hermanos, nos encontramos con situaciones con las que debemos elegir qué vamos a hacer o cómo vamos a reaccionar, de qué manera vamos a guardar nuestro corazón. Y a guardar el corazón del otro, hermanos, también. Porque luego con nuestras lindas boquitas y nuestras lindas palabras, es muy fácil ofendernos y debemos tener cuidado con eso. Y miren, en 2 Corintios 10, 3 al 5, dice de la siguiente manera: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es más, ¿a qué nos estamos refiriendo con esto? Nos estamos refiriendo a que nuestras fortalezas, esas son nuestras zonas donde nos sentimos seguros. Pero las fortalezas a las que se está refiriendo son precisamente nuestros argumentos, nuestros pensamientos, que van creando fortalezas y en esas nos empezamos a cobijar. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura con respecto a ciertas cosas? ¿Qué es lo que dice la Escritura con respecto al chisme? ¿O qué es lo que dice la Escritura con respecto a borrachos? ¿Cómo sería el verbo? ¿Borrachería? Gracias. ¿Qué es lo que dice la Escritura con respecto a eso? Dice que seamos sobrios, ¿cierto? Entonces, cuando ya van nuestros argumentos en donde nosotros nos sentimos cómodos y los argumentos de la Biblia y chocan, ahí es en donde tienen que prevalecer los argumentos de la Escritura. Y los nuestros es en donde tienen que venir abajo. Eso es lo que hace el trabajo de la Escritura en nosotros. Derriban nuestras fortalezas, derriban nuestros argumentos, que no nos estemos agarrando a ellos. Y para eso es importante que sepamos qué es lo que dice la Escritura, ¿cierto? Poder rascarle un poquito, pensar un poco y tomar decisiones de acuerdo a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y tenemos que responder en obediencia. Con respecto a lo que la Escritura dice y a lo que yo digo, si van de la mano, qué bien, ahí vamos. Pero si se están contraponiendo, algo está mal. Y les puedo asegurar que no es la Escritura. Las personas mismas, o los hombres, mujeres, creyentes, nos colocamos a sí mismos en situaciones que hacen que sea más difícil guardar nuestros corazones. Podríamos escuchar música que es inapropiada, ver programas de televisión que no son apropiados, participar con amigos que piensan de una manera incorrecta. No pasa nada, hombre, tú nada más no le des los kilitos completos, o no le des los litros completos. No pasa nada. O no tienes por qué ir a corregir eso, o se equivocó aquel. No, ¿por qué? O sea, no es honesto.
Y no es bueno participar de esas cosas. Y debemos tener mucho cuidado de los consejos de los amigos, sobre todo de aquellos que no son creyentes. Todo discernirlo con la Escritura. Todo discernirlo con la Escritura. Sabemos y es importante que nosotros como hijos de Dios tomemos en serio el pecado. El Señor lo tomó muy en serio, tan en serio que ofreció a su Hijo para que nosotros podamos estar delante de Él. Es importante, hermanos, que estemos conscientes de lo que es el pecado. Y miren, les voy a pedir por favor que vayamos a Romanos. Que vayamos a Romanos y busquemos Romanos a partir del capítulo 6, del versículo 1. Pero antes, ténganlo listo ahí, por favor. Pero antes de eso, me gustaría leerles acerca de una pequeña definición acerca del pecado y la figura que se está usando en algunos pasajes de la Escritura. ¿Ya estamos ahí en Romanos? Ahí ténganlo. Ahí pónganle un dedo, pónganle un separador, lo que gusten. Y pónganme por favor atención a esto. Del pecado se dice que nos tiene cautivos. Esto estamos hablando del hombre natural, la definición de pecado, ¿sí? Se dice que nos tiene cautivos. La palabra es la misma que se usa respecto de hacer a uno prisionero de guerra. Se dice que el pecado mora en el hombre. El hombre está tan agarrado por el pecado que este no se nos presenta como un mero poder externo que ejerza su soberanía sobre el individuo, sino como algo que se ha introducido en las mismas fibras, en el centro y corazón del ser del hombre, hasta ocuparlo como un enemigo ocupa un país. El resultado es que somos esclavos del pecado. Debe recordarse que el poder del amo sobre el esclavo era absoluto. No había parte de la vida, ni momento, ni actividad que fuera propiedad personal del esclavo. Pertenecía a su amo en la forma más absoluta. Así el hombre está totalmente bajo el dominio del pecado. Pero les tengo buenas noticias. Vámonos a Romanos. Y dice así la Escritura. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo. Para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado.
Esas son las buenas noticias. De la forma en cómo fuimos concebidos, dice el rey David que en pecado me concibió mi madre. Pero eso fue porque esa es nuestra naturaleza. Así somos concebidos absolutamente todos. Era un enemigo habitando nuestro país. Era un enemigo que estaba metido hasta las fibras de cada uno de nosotros. Ese era el pecado. Sin embargo, hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Él nos ha dado el poder de ya no vivir bajo esa esclavitud. Y si eso, hermanos, no es un aliciente, no es un motivo suficiente para que le demos gracias a Dios y poder enmendar nuestra vida para que sea agradable hacia Él, no sé qué más puede hacer. Vamos a orar, hermanos. Aquellos que quieran ponerse en pie, adelante. Si quiere permanecer sentado, adelante. Y vamos a darle gracias a Dios.